Dicen que el silencio de una estrella pesa más que cualquier confesión. Pero aquella noche, con la voz quebrada por los años y la mirada perdida entre recuerdos, Elizabeth Taylor rompió el suyo. Paul Newman fue el único hombre que me hizo temerme a mí misma. Esa frase, pronunciada apenas semanas antes de su muerte, cayó sobre Hollywood como un trueno. Durante medio siglo, el mundo había admirado la perfección de ambos. Ella, la diosa de los ojos violetas, símbolo del deseo y la tragedia. Él, el caballero intocable, fiel esposo, rostro de una moral inquebrantable. Sin embargo, en el ocaso de su vida, Taylor reveló una grieta en el mármol de la historia, un secreto oculto bajo la alfombra dorada del cine, una verdad tan profunda que transformó para siempre la imagen del Hollywood dorado. La noticia recorrió el mundo. Los admiradores se dividieron entre el asombro y la incredulidad. ¿Cómo era posible que detrás de dos leyendas tan puras se escondiera una historia tan humana, tan peligrosa? Porque no fue un escándalo, sino algo más oscuro y más real. El miedo a Paul y a amar lo prohibido, el deseo contenido entre cámaras y luces, la herida que solo el tiempo puede confesar. Y ahora, por fin, tú vas a descubrir la terrible verdad que Elizabeth Taylor escondió durante 50 años. Quédate hasta el final, porque esta historia no habla solo de ellos, habla del amor que todos tememos admitir. Era una época en la que Hollywood brillaba con un resplandor casi divino, pero también era una jaula dorada. El sistema de los grandes estudios dominaba cada aspecto de la vida de sus estrellas. La perfección no era una opción, era una obligación. Los contratos exigían belleza eterna, sonrisas impecables y matrimonios ejemplares. Todo debía parecer un sueño, incluso cuando detrás de las cámaras todo era un infierno. Las revistas de la época mostraban glamour y lujo, pero también construían cárceles invisibles. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era analizada, fotografiada, vendida. La vida privada se convirtió en un espectáculo público, un guión donde la autenticidad estaba prohibida. Y en medio de ese mundo deslumbrante y cruel, surgieron dos figuras destinadas a encontrarse. Elizabeth Taylor era mucho más que una actriz. Era un fenómeno. Había crecido frente a las cámaras, pasando de niña prodigio a símbolo absoluto del deseo. Sus ojos violetas parecían esconder todos los secretos del universo, y su belleza hipnótica fascinaba y destruía a partes iguales. A los 26 años, ya había conocido la fama, el amor y la muerte. Su esposo, el productor Mehta Tapaitot, murió trágicamente en un accidente aéreo en 1958. El impacto la dejó devastada. Por primera vez, la mujer más admirada del mundo sintió el vacío absoluto. En su dolor, el cine se convirtió en refugio y castigo. La cámara seguía amándola, pero ella ya no se reconocía en su reflejo. En el otro extremo de ese firmamento brillaba Paul Newman, un actor de ojos azules y alma tranquila, recién casado con Joanne Woodward, su gran amor. Newman representaba lo que Hollywood necesitaba: la integridad en carne viva, el hombre fiel, el artista serio, el esposo perfecto. Donde Taylor era fuego, él era calma. Donde ella desbordaba pasión, él contenía disciplina. Y quizás por eso, cuando sus caminos se cruzaron, la chispa fue inevitable. Ambos habitaban el mismo universo, pero en órbitas distintas. Taylor, consumida por el exceso y la pérdida. Newman, empeñado en resistir la tentación del mundo. Aún así, la fuerza del destino siempre encuentra una grieta. Y fue precisamente en ese momento, cuando ambos parecían más distantes, que el cine los unió para siempre. El glamour, las luces y los contratos los rodeaban, pero el verdadero guión de sus vidas estaba a punto de escribirse fuera del plató. Un encuentro fortuito en el rodaje de una película los llevaría a desafiar todo lo que Hollywood consideraba sagrado. Dos estrellas, dos mitos, dos almas atrapadas por el mismo fuego. Y el mundo entero sería testigo del inicio de una historia que ningún estudio habría aprobado.
pero que el destino ya había firmado. A veces, el destino escribe sus guiones con tinta invisible. En 1900, Mugi 7, una tragedia abrió el camino hacia un encuentro que marcaría la historia del cine. James Dean murió en un accidente automovilístico y dejó vacante el papel de Brick Pollitt, el atormentado protagonista de la nueva adaptación de Tennessee Williams, Cat on a Hot Tin Roof. El estudio buscaba a alguien capaz de transmitir el dolor y la represión del personaje sin perder su magnetismo. El director Richard Brooks no dudó. Solo Paul Newman puede hacerlo. Y para el papel de Maggie, la gata, Brooks fue aún más tajante. Solo Elizabeth Taylor puede ser Maggie. Ninguna otra mujer podría sostener esa mirada. Cuando las cámaras aún no estaban encendidas, la energía entre ellos ya se podía sentir. El primer día de ensayo, Taylor entró al plató con un vestido blanco que resaltaba sus ojos imposibles. Newman, hasta entonces sereno y profesional, se quedó inmóvil. Los técnicos recordaban que tardó varios segundos en reaccionar. Él mismo lo admitiría años después. Cuando me miró, olvidé todas mis líneas. Desde ese instante, algo cambió. Entre el fuego y el hielo, nació una tensión imposible de disimular. Ella, aun con el luto reciente por la muerte de su esposo, Mike Todd, irradiaba una mezcla de fragilidad y deseo que traspasaba la pantalla. Él, disciplinado y fiel, intentaba mantener la distancia profesional, pero cada escena lo empujaba más cerca del abismo. El rodaje comenzó con un ambiente eléctrico. La historia de Brick y Maggie, un matrimonio marcado por el silencio y el deseo reprimido, parecía reflejar la relación real entre Newman y Taylor. Cuando las luces se encendían, sus cuerpos seguían las marcas del guión. Pero cuando las cámaras giraban, sus miradas contaban otra historia. Una que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Hubo una escena que todos los presentes recordaron para siempre. El guión pedía que Maggie tocara suavemente el hombro de Brick mientras intentaba romper su indiferencia. Un gesto breve, casi insignificante. Pero cuando Taylor lo hizo, el set entero se paralizó. El toque fue real, humano, dolorosamente íntimo. Brooks, conmovido, no gritó: ¡corten! Dejó que la escena continuara, como si temiera interrumpir un hechizo. Durante aquellos segundos eternos, la frontera entre actuación y realidad se evaporó. Un asistente de cámara dijo después: no sé si estaban actuando o confesándose. La química era tan palpable que incluso los más escépticos empezaron a susurrar. Los productores pedían que evitaran aparecer juntos fuera del set, pero era inútil. Su complicidad trascendía las palabras. Taylor lo miraba como si buscara consuelo en su silencio. Newman la observaba con la mezcla exacta de deseo y miedo. Dos volcanes contenían su erupción bajo la máscara de la profesionalidad. Cuando la película se estrenó, el público quedó hipnotizado. El duelo de miradas entre Maggie y Brick, el fuego contenido, el amor imposible. Todo parecía demasiado auténtico. Los críticos alabaron su química perfecta, sin saber que estaban presenciando una verdad disfrazada de arte. Brooks lo resumió en una frase que pasó a la historia. Ya no sabían dónde terminaba el guión y empezaba la realidad. Para Elizabeth y Paul, Cat on a Hot Tin Roof no fue solo una película, fue un espejo, uno en el que ambos se vieron desnudos, vulnerables y atrapados entre lo que deseaban y lo que el mundo esperaba de ellos. Y aunque el rodaje terminó, el fuego que se encendió en aquel set no volvería a apagarse jamás. Lo que comenzó como un accidente del destino estaba a punto de transformarse en la historia más peligrosa y silenciosa de sus vidas. El rodaje de Cat on a Hot Tin Roof se convirtió poco a poco en un campo de batalla silencioso. Cada jornada en el set era una guerra entre la pasión y la prudencia, entre lo que querían y lo que no se atrevían a permitir. Las miradas se sostenían demasiado tiempo. Las conversaciones se llenaban de pausas y los silencios pesaban más que las palabras. Había algo sagrado en esa tensión, una especie de respeto temeroso que todos en el estudio podían sentir, aunque nadie se atreviera a nombrar.
Los técnicos, los maquilladores, los camarógrafos, todos coincidían en lo mismo. No estaban actuando, estaban sobreviviendo a su propia química. Recordó años más tarde uno de los asistentes de cámara. Era como si los personajes de Brick y Maggie hubiesen tomado el control de sus cuerpos, dejando a los verdaderos Paul y Elizabeth atrapados detrás del telón de los sentimientos reprimidos. Paul Newman vivía un dilema moral que lo consumía. Sabía que lo que sentía por Taylor era auténtico, pero también sabía que ceder a ese impulso significaría traicionar todo aquello en lo que creía. Para él, la lealtad no era una palabra vacía, era un principio que sostenía su vida. La lealtad no es solo evitar la tentación, diría años después, sino dominar las emociones que pueden destruirte. Pero dominar el corazón frente a Elizabeth Taylor era casi imposible. Ella irradiaba magnetismo, una mezcla de fragilidad y poder que desarmaba a cualquiera. Sin proponérselo, convertía cada mirada en una promesa, cada sonrisa en un desafío. Y aunque Paul intentaba esconder su deseo tras una máscara de profesionalismo, Elizabeth lo veía todo. Ella sentía su resistencia como una forma de atracción. A veces, entre escena y escena, se acercaba lo justo para provocarlo, para comprobar si aquel muro de hielo podía derretirse. Una tarde, cuando él evitó cruzar su mirada, Taylor le susurró con ironía y tristeza: «Sé que hay algo ardiendo detrás de esa frialdad». Newman no respondió. Solo bajó la cabeza. Ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Con el paso de las semanas, la tensión se volvió insoportable. La cámara registraba esa energía contenida, y el público, sin saberlo, la sentiría décadas después en cada fotograma. Lo que ninguno de los dos confesó es que esa represión era su actuación más grande. No actuaban el deseo, lo estaban conteniendo, y contenerlo les exigía más fuerza que cualquier papel que hubieran interpretado. En aquel set, la frontera entre el amor y el miedo se desdibujó por completo. Ella temía perderlo si hablaba. Él temía perderse a sí mismo si respondía. Y así, entre luces, cámaras y silencios compartidos, nació la historia más peligrosa. Una pasión que solo sobrevivía mientras permaneciera oculta. La noche en que todo pudo cambiar comenzó con risas, luces y copas de champán. El estreno de Cat on a Hot Tin Roof había sido un éxito rotundo. Las críticas eran unánimes. La química entre Elizabeth Taylor y Paul Newman era hipnótica, peligrosa, inmortal. En la fiesta organizada por la Metro-Goldwyn-Mayer, todo parecía brillar. Pero bajo el sonido de los brindis y los aplausos, algo se estaba rompiendo. Él se movía entre los invitados con la elegancia habitual, una sonrisa medida, un vaso de whisky en la mano. Ella, radiante con un vestido de satén color marfil, conversaba con productores, directores, fotógrafos. Sus miradas se cruzaban de lejos, fugaces, como si cada una de ellas pudiera incendiar el aire. Eran cómplices en un secreto que ninguno se atrevía a pronunciar. Había deseo, sí, pero también culpa. Admiración, miedo. El miedo a reconocer que lo que sentían iba más allá del cine, más allá del control. La fiesta se alargó hasta la madrugada. Uno a uno, los invitados comenzaron a marcharse. Las risas se apagaban lentamente, quedando solo el eco de una noche que parecía interminable. Elizabeth fue la última en irse. Pidió al chofer que la llevara a su casa de Crescent Drive en Beverly Hills. Estaba cansada, vacía, abrumada por la soledad que seguía a los aplausos. Se descalzó al entrar, dejó el vestido sobre una silla y se sirvió una copa de vino. El silencio llenó la habitación. Solo el reloj marcaba el paso del tiempo. Entonces alguien golpeó la puerta. 3 golpes secos, indecisos, como si quien llamara dudara en hacerlo. Elizabeth frunció el ceño. No esperaba a nadie. Abrió la puerta. Y allí estaba Paul Newman, con el rostro tenso, los ojos más azules que nunca, sosteniendo su sombrero entre las manos. «No deberías estar aquí», dijo ella en voz baja, sin sorpresa.
pero con un temblor que la traicionaba. «Lo sé», respondió él, «pero tengo que decir esto». Entró despacio, sin que ninguno de los dos se atreviera a encender la luz principal. Solo una lámpara iluminaba la sala, bañando sus rostros en una penumbra dorada. El aire era espeso, casi irrespirable. No había música, ni guión, ni cámaras. Solo dos personas frente a su verdad. Paul dejó el sombrero sobre la mesa y habló con voz temblorosa. «He pasado meses intentando no sentir esto. Cada vez que te veo, me recuerdo a mí mismo que tengo una vida, una esposa que amo, una familia que no puedo traicionar. Pero también sé que si no te lo digo ahora, me va a perseguir toda la vida». Elizabeth lo escuchaba sin moverse, los labios entreabiertos. El vino en su mano temblaba. «Si no tuviera a Joanne», continuó Newman, «no saldría de esta habitación». El silencio fue un abismo. Ella lo miró, y por un instante, el mundo entero pareció detenerse. Luego respondió con una voz que era mitad ternura, mitad resignación. «Y porque la tienes, debes irte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cristal a punto de romperse. Él dio un paso hacia ella, casi por instinto. Ella retrocedió, pero no lo suficiente. Sus rostros quedaron a centímetros. Ninguno se atrevió a moverse. La renuncia estaba escrita en sus miradas. Paul respiró hondo, cerró los ojos y apartó la vista. Elizabeth sonrió con tristeza, la sonrisa de quien comprende que el amor más puro es también el más imposible. No se besaron. No hubo promesas, solo una despedida que no necesitó palabras. Él salió de la casa sin mirar atrás. Ella se quedó de pie, inmóvil, escuchando cómo el sonido de los pasos desaparecía en el pasillo. Luego se dejó caer en el sofá, con el corazón latiendo desbocado. Tomó su diario, aquel cuaderno de tapas azules donde guardaba lo que nunca decía, y escribió una sola frase. «Nadie volvió a mirarme así». Esa noche, Hollywood dormía. Pero en una pequeña casa de Beverly Hills, dos almas habían elegido la cordura sobre el deseo, la lealtad sobre la tentación. Y ese sacrificio silencioso cambiaría para siempre el modo en que se miraban en la pantalla. A la mañana siguiente, el mundo volvió a girar. Las cámaras los esperaban. Las revistas pedían fotos, sonrisas, titulares. Y ellos cumplieron su papel con una perfección dolorosa. Sonrieron, se abrazaron ante los fotógrafos, respondieron preguntas con elegancia. El público vio glamour. Nadie vio las grietas. Nadie imaginó que detrás de esas miradas había un amor enterrado vivo. Durante semanas, la prensa celebró su amistad ejemplar. Joanne Woodward, la esposa de Newman, lo observaba en silencio, consciente de que algo profundo había ocurrido, pero confiando en su lealtad. Paul regresó a su casa, a su matrimonio, al orden que él mismo había prometido mantener. Elizabeth continuó rodando películas, entregando su corazón a nuevos papeles, pero nunca volvió a mirar a un hombre del mismo modo. Con el tiempo, la noche de Crescent Drive se convirtió en una sombra que los seguía a ambos. Él la evitaba en público, pero hablaba de ella con respeto reverencial. Ella lo recordaba en entrevistas con una mezcla de ternura y nostalgia. Nunca desmintió los rumores, pero tampoco los confirmó. Guardó silencio durante décadas, como si proteger ese momento fuera su último acto de amor. Años más tarde, en una entrevista concedida poco antes de su muerte, Elizabeth Taylor rompió ese silencio. Su voz, ya cansada pero aún firme, tembló al pronunciar su verdad. La gente siempre me pregunta si Paul Newman y yo tuvimos un romance. La verdad es que tuvimos algo más profundo, una confesión compartida. Lo terrible no fue el pecado, sino la renuncia. Porque lo terrible, como ella misma explicó, no fue lo que no hicieron, sino lo que sintieron y nunca pudieron permitir. El amor real, cuando no puede expresarse, se convierte en un tormento que ni el tiempo ni la fama pueden curar. Esa fue la herida invisible que ambos llevaron consigo hasta el final. El recuerdo de una noche en la que todo fue posible y nada sucedió.
Esa noche silenciosa fue la muerte de una posibilidad, pero también el nacimiento de una leyenda. A partir de entonces, cada vez que el público veía a Paul y Elizabeth en la pantalla, sin saberlo, veía también la sombra de aquella confesión. Un amor que eligió morir para no destruir lo que los rodeaba. Un amor tan contenido, tan humano, que se convirtió en mito. Y así, el secreto más doloroso de Hollywood no fue un escándalo, sino una lección de silencio. Porque hay historias que no necesitan gritar para volverse eternas. Basta con una mirada, una puerta que se cierra y dos corazones que eligen seguir latiendo, aunque sean separados por el deber, unidos por el recuerdo. Después de aquella noche silenciosa, la vida continuó, pero nada volvió a ser igual. Paul Newman y Elizabeth Taylor siguieron sus caminos opuestos, como dos astros condenados a orbitar el mismo cielo sin volver a tocarse. El mundo los veía triunfar, sonreír, envejecer, sin sospechar que, en lo más hondo, seguían ligados por un recuerdo que nunca se disolvió. Paul regresó hasta su refugio, su matrimonio con Joanne Woodward, y su casa en Connecticut, lejos del ruido de Hollywood. Allí encontró la paz que el cine no podía darle. Construyó una familia sólida, 6 hijos, tardes en el campo, cenas junto al lago. Su vida se volvió una declaración silenciosa de fidelidad y equilibrio. Cuando los estudios le ofrecían papeles de amantes turbulentos, él elegía historias más sobrias, personajes que hablaban del deber, de la ética, de la renuncia. Era su forma de exorcizar lo vivido. Cada gesto, cada mirada en pantalla, conservaba una melancolía que el público confundía con madurez artística. Solo unos pocos sabían que era la huella de algo que no había terminado de sanar. En los años 80, Newman fundó Newman's Own, una empresa de productos alimenticios cuyas ganancias destinó a obras benéficas. Donó millones, ayudó hospitales infantiles, becó estudiantes, creó espacios de arte. Su filantropía se volvió legendaria. Era para todos el modelo de integridad, un hombre bueno, un actor brillante, un esposo fiel. Pero cada tanto, en entrevistas o conferencias, su mirada se perdía un instante al mencionar ciertas personas del pasado. Nunca dijo nombres, nunca hizo falta. Mientras tanto, Elizabeth Taylor seguía viviendo bajo el ojo del huracán. Su belleza, su magnetismo y su vida amorosa eran tema constante de titulares. 8 matrimonios, divorcios, reconciliaciones, pérdidas. Su existencia se convirtió en un espectáculo sin descanso. Ella misma lo admitía con ironía y tristeza. Solo estaba buscando el amor. Amó intensamente, como si cada relación pudiera llenar el vacío que había dejado aquella renuncia. Pero ninguna lo logró. Ni los diamantes más grandes, ni las alfombras rojas, ni los escándalos más sonados lograron borrar el eco de una mirada azul que la había marcado para siempre. En su camerino, entre perfumes y joyas, guardaba una pequeña caja de madera. Dentro, una sola fotografía, una toma en blanco y negro de Cat on a Hot Tin Roof, donde ella y Paul aparecían riendo fuera de cámara. Nadie sabía que esa foto la acompañó toda su vida, incluso en sus últimos días. Era su talismán, su secreto más dulce y más triste. A veces, cuando la nostalgia la vencía, iba sola al cine para ver una película de Newman. Se sentaba en las filas traseras, con gafas oscuras, y permanecía hasta los créditos finales. Nunca aplaudía, nunca lloraba, solo sonreía, como si en la pantalla pudiera tocar por un instante el pasado que había decidido dejar ir. El destino los cruzó en contadas ocasiones, siempre en público, siempre bajo la mirada de los demás. Uno de esos momentos ocurrió en la ceremonia del Oscar de 1976, cuando Elizabeth debía presentar el premio al Mejor Actor. El sobre llevaba un nombre que ella conocía demasiado bien: Paul Newman. Su voz tembló al pronunciarlo. El auditorio lo atribuyó a la emoción del momento. Pero quienes la conocían vieron en sus ojos píos un temblor más profundo.
el reflejo de una historia que nunca murió. Él subió al escenario, sonrió, la abrazó brevemente. No hubo palabras, solo una mirada contenida, un saludo que duró un segundo y una eternidad. Y luego, otra vez, el silencio. Con el paso de los años, ambos envejecieron con dignidad. Paul murió en 2008, rodeado de su familia. Elizabeth lo sobrevivió 3 años más. Cuando se le preguntó en una entrevista qué pensaba de él, respondió con un susurro casi poético. Algunas personas no necesitan volverse a ver. Saber que existen es suficiente. Esa frase fue su despedida final. No al hombre que amó, sino al recuerdo que la acompañó hasta el último día. 2 vidas, 2 destinos, un solo recuerdo que sobrevivió al tiempo y al olvido. ¿Por qué hay amores que no se consumen, se transforman en historia? Y el de ellos, sin haber nacido del todo, nunca murió. Durante más de medio siglo, Elizabeth Taylor guardó silencio. Nunca habló públicamente de aquella noche en Crescent Drive. Nunca mencionó el nombre de Paul Newman, más allá de las frases de cortesía que la prensa esperaba. Y sin embargo, quienes la conocían sabían que algo en su mirada cambiaba cada vez que lo nombraban. Era una mezcla de ternura y dolor, como si en el fondo de esos ojos violetas todavía viviera una historia que no quiso morir. Los años pasaron. Hollywood se transformó. Las luces que habían iluminado su juventud se apagaban una a una. Elizabeth, ya enferma y cansada, vivía rodeada de recuerdos en su casa de Bel Air. Fotos, premios, perfumes antiguos, vestidos que parecían contener fantasmas. Su salud se deterioraba, pero su mente seguía lúcida, afilada, con ese brillo irónico que la hizo eterna. En 2010, cuando tenía 78 años, aceptó una entrevista con PBS, una conversación íntima para repasar su vida y legado. No esperaba que sería su última aparición pública. El periodista le habló de sus películas, sus matrimonios, sus amistades, su activismo. Ella respondía con gracia, entre risas y silencios medidos. Hasta que llegó una pregunta simple, casi inocente, que cambió el tono de la habitación. ¿De quién se arrepiente más? ¿Quién se arrepiente? Elizabeth guardó silencio. Por primera vez en toda la entrevista, no sonrió. Miró hacia abajo, tocó la esmeralda de su anillo, y su voz se quebró apenas al pronunciar 2 palabras: Paul Newman. El entrevistador quedó mudo. En el estudio se podía escuchar el zumbido de las luces. Ella continuó, despacio, con un temblor en la voz que no intentó ocultar. Porque nunca le dije que lo amaba. Fue una confesión sencilla, pero en esas 6 palabras cabía toda una vida de silencios. Era la llave que abría el último secreto del viejo Hollywood. Después de décadas de rumores, de suposiciones, de biografías no autorizadas, la verdad surgía finalmente de su propia voz. La periodista, conmovida, le preguntó por qué había callado tanto tiempo. Taylor respiró hondo antes de responder. Tenía miedo. Miedo de perderme a mí misma si lo admitía. A veces el amor verdadero no te destruye, te borra. Y yo ya había perdido demasiado. Esa frase quedó grabada como una de las declaraciones más humanas que haya hecho una estrella del cine. Detrás del mito, de la belleza, de los diamantes, había una mujer que había amado con miedo. Y ese miedo, no el escándalo, no la traición, era la verdadera tragedia. La entrevista siguió unos minutos más, pero nada pudo igualar el peso de esa revelación. Cuando le preguntaron si consideraba aquello una historia de amor inconclusa, ella negó suavemente con la cabeza. No. Fue una historia completa, solo que vivida en silencio. Luego, con una serenidad casi filosófica, añadió: lo terrible no fue lo que hicimos, sino lo que no hicimos. Elegimos lo correcto, pero en el momento equivocado. Y lo terrible es saber que hicimos lo correcto. Y aún así perdimos todo.
Esa fue la última vez que pronunció el nombre de Paul Newman en público. El programa salió al aire semanas después y causó conmoción. Los titulares hablaron de la confesión final de Elizabeth Taylor. Algunos lo llamaron romanticismo tardío, otros, redención. Pero para quienes conocían su historia, fue algo más. Una liberación. Elizabeth pasó los meses siguientes casi recluida, recibiendo solo a sus hijos y a unos pocos amigos. A menudo se la veía en su jardín, en silencio, mirando el atardecer con una expresión de calma extraña. Había llorado lo suficiente. Ahora parecía en paz, como si al pronunciar aquella verdad hubiera cerrado un ciclo que llevaba medio siglo abierto. Murió el 23 de marzo de 2011, en Los Ángeles. La noticia recorrió el mundo. Hollywood lloró la partida de su última gran diosa. Los obituarios la recordaron por su belleza, su talento, su activismo contra el SIDA, sus 8 matrimonios. Pero nadie mencionó lo que los más cercanos descubrieron al ordenar su habitación. Sobre la mesita junto a su cama, dentro de un marco de plata, una fotografía en blanco y negro de 1958. En ella, Paul Newman la miraba riendo entre bastidores, sin saber que alguien los fotografiaba. No había cartas, ni notas, ni recuerdos de sus otros amores. Solo esa imagen. Un asistente personal contó que la foto había estado allí durante décadas, inmutable, como un altar privado. Nadie sabía su historia, pero todos entendían su significado. Era el símbolo de un amor que no necesitó palabras para sobrevivir. Esa foto, más que un recuerdo, era un manifiesto. Representaba la pureza de lo no vivido, el poder del silencio como refugio del sentimiento verdadero. En un mundo que exige declaraciones y pruebas, Elizabeth Taylor dejó como testamento una lección contraria, que el amor eterno no necesita tocarse, basta con existir en la memoria. Su confesión final no fue un escándalo, fue un acto de redención. No pidió perdón, no buscó justificar nada, solo dijo la verdad cuando ya no tenía nada que perder. Y en ese gesto quizás, encontró la paz que le había sido negada durante toda su vida. En sus últimas notas escritas, según contó su hija menor, dejó una frase que se convirtió en su epitafio espiritual. Hay verdades que solo pueden revelarse cuando ya no hay nada que perder. Esa frase resume su existencia. La de una mujer que amó demasiado, que vivió al límite, que lo tuvo todo excepto lo único que realmente deseaba. Elizabeth Taylor murió como había vivido, con glamour, con fuego, con misterio. Pero esta vez, sin máscaras. Al final, el secreto que guardó durante medio siglo no era una historia de pecado, sino de coraje. El coraje de callar por amor y el valor de confesarlo cuando el tiempo ya no puede herir. Su voz, frágil pero firme, aún resuena como un eco que atraviesa generaciones. Paul Newman fue el único hombre que me hizo temerme a mí misma. Y con esa confesión, tardía, pura, inevitable, Elizabeth Taylor se liberó del peso del silencio. No para buscar compasión, sino para dejar una última enseñanza. Que a veces, lo más terrible no es perder a quien amamos, sino vivir sabiendo que el amor verdadero sí existió, y lo dejamos ir. Dicen que hay amores que no necesitan principio ni final, solo existir. Amores que no se consumen en el fuego, sino que arden en la memoria, en el espacio invisible donde se guarda lo que fue y lo que nunca pudo ser. El de Elizabeth Taylor y Paul Newman pertenece a esa rara categoría de amores que el tiempo no puede borrar, porque nunca llegaron a vivir del todo. Durante medio siglo, Hollywood cambió de rostro. Las estrellas nacieron y se apagaron, pero el eco de aquella historia silenciosa siguió vibrando. En las películas, en las fotografías, en los recuerdos de quienes alguna vez los vieron juntos, persistía algo imposible de definir. Una conexión que sobrevivió a los años, a la distancia, a la muerte misma. Elizabeth, con su fuego, su intensidad y su fragilidad. Paul con su serenidad,
su lealtad y su mirada transparente. Dos almas opuestas que se rozaron solo una vez, pero ese instante bastó para alterar la órbita de ambas. Dos líneas paralelas que se cruzaron en el único punto en que podían hacerlo, el del amor imposible. Y es que hay algo profundamente humano en esa historia. Nos recuerda que ni la fama, ni la belleza, ni la perfección pueden protegernos del miedo a amar. Las estrellas que brillan en la gran pantalla no son inmunes a la duda, al temblor del corazón, al vértigo de perderlo todo por una sola verdad. Taylor y Newman fueron ídolos, sí, pero también fueron espejo. Porque en su silencio, cada uno de nosotros puede reconocerse. En ese amor que callamos, en esa palabra que nunca dijimos, en ese te amo que se nos quedó atrapado entre los labios. A veces, la vida no concede segundas tomas, y entonces, solo queda guardar el recuerdo como una promesa. Eso hicieron ellos, convertir su historia en símbolo, su renuncia en leyenda. El silencio entre ellos se volvió más poderoso que cualquier palabra. Y en ese silencio, tan denso, tan humano, nació su inmortalidad. Hoy, al mirar sus películas, uno puede sentir todavía la corriente invisible que los unía. No se trata solo de actuación. Hay algo más profundo, algo que respira entre fotogramas, una emoción contenida, una chispa que sigue viva, porque lo que fue verdadero nunca desaparece, se transforma en luz. Elizabeth solía decir que los diamantes son para siempre, pero tal vez se equivocaba. El amor es lo único que realmente lo es, y el suyo, imperfecto, reprimido, silencioso, fue el diamante más puro que jamás tuvo. Al final, lo que hace inmortal a una estrella no es la luz que brilla, sino la llama que lleva dentro. La de Paul Newman ardió con calma, la de Elizabeth Taylor, con fuego. Y juntas, aunque separadas por el destino, iluminaron un rincón del alma humana que pocos se atreven a mirar, porque hay historias que no necesitan ser contadas en voz alta para ser eternas. Basta con una mirada, basta con un silencio, y con dos corazones que siguieron latiendo, el uno dentro del otro, mucho después de que el telón cayera.